No me da desilación. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, contento, bendecido de poder estar entre ustedes. Hablaba con algunos hermanos que ya hace algunos años recuerdo haber estado entre ustedes en aquella maratón con nuestro hermano José, con nuestro hermano Emilio Motos, y tuve el honor de poder participar, estar entre ustedes en esa jornada tan hermosa de la que guardo gratos recuerdos, y le doy gracias al pastor, a la iglesia, a los hermanos por haberse acordado de nuevo de nosotros y poder estar aquí. Amén. Amén. He venido con mi compañera y bueno, pues sobran las palabras, el cariño con mi amigo Javi es mutuo, y por supuesto con la zona de Valladolid, a la que el Señor me permite a menudo visitar y me da el honor, el privilegio de poder usar estos lugares, estas plataformas de tanto honor y responsabilidad. Responsabilidad porque tenemos la misión arriesgada de dejar a un lado nuestras opiniones para compartir sus mensajes. Amén. El púlpito no es un cañón de artillería para utilizarlo con un fin propagandístico de nuestras propias agendas sociales, personales y nuestras propias revanchas, sino que debe de ser el lugar desde el que expresemos los susurros que hemos escuchado a Jesús en la intimidad, a su amada iglesia. Amén. Amén. Y Dios hace unos días me ha susurrado un pensamiento, una palabra. Tengo palabra de Dios. Quisiera compartirla en esta tarde con la ayuda del Espíritu Santo y rogándole que me dé el mismo tacto, la misma prudencia y sabiduría que utiliza el apóstol Pablo en la carta que vamos a leer. Es una historia semienterrada dentro de la Escritura. La Biblia consta de 66 libros. Esta está entre las cartas más cortas de toda la Biblia. Solo tiene un capítulo, solo tiene 25 versículos. Pero la historia que hay detrás del velo de la Escritura, cuando descorremos el velo y nos situamos en el contexto que se produjo esta conversación, cobra un significado tan especial que enriquece nuestras vidas espirituales. Miren, la Biblia, yo siempre digo, la Biblia no se lee, la Biblia se estudia. ¿Por qué? Porque Dios vendrá antes, supongo, creo que sí. Pero si pasaran 2000 años y el Señor no ha venido antes, imagínense que hay un documento posiblemente escrito de algún hermano o alguna hermana que reflejó que en esta tarde en la ciudad de Valladolid, en la iglesia de las Delicias, un tal José del Centro, invitado por el pastor Javi, estuvo compartiendo el mensaje y fuimos bendecidos y luego fuimos a compartir juntos. Ahora, si esta nota se leyera 2000 años después, uno se preguntaría, ¿quién es Javi? ¿Quién es José del Centro? ¿Qué está diciendo de Valladolid, de las Delicias? ¿Qué está hablando? Entonces, claro, uno no puede simplemente leer, uno tiene que indagar y preguntar quién, cómo, cuándo, por qué. Ese es el momento en el que las Escrituras cobran significado. Cuando navegamos por las Escrituras de una manera superficial, nos perdemos los paisajes hermosos que están dentro de los océanos de la revelación. Sería bueno de vez en cuando ponernos el buzo de la oración y profundizar para encontrar esas riquezas. Y es lo que vamos a hacer en esta tarde. Pero antes de leer la Escritura, quiero situarles en esta hermosa historia. Es una historia que tiene un significado muy particular y personal para nosotros, y ahora me van a entender. Hay
personajes: Pablo, Filemón y Onésimo. Pablo, como evangelista, apóstol de todo Asia, fundó la iglesia de Colosas, entre otras, y entre aquellos que se convirtieron estaba Onésimo, un hombre rico, poderoso, con esclavos a su cargo. Cuando hablo de esclavitud, no me malentiendan, hoy en día la esclavitud ha sido abolida ya hace muchos años y para nosotros es algo aberrante, pero en aquella sociedad, en aquella cultura hace 2000 años, la esclavitud estaba normalizada, al punto, hermanos míos, en el que la Biblia explícitamente no condenaba en aquel tiempo la esclavitud, sino que más bien la regulaba. Entre otras cosas, Pablo se dirige a los Gálatas y les dice: porque en Cristo ya no hay ni esclavos ni libres, sino que todos somos unos en Cristo. Y en Efesios les exhorta a los amos, diciendo: amos, no tratéis mal a vuestros esclavos, porque el que está por encima de vosotros no hace acepción de personas y os está viendo. Lo que hace es regular algo que está normalizado. Por lo tanto, entendemos: Filemón es un hombre con testimonio, es un hombre cristiano, es un hombre hospedador, generoso. De hecho, Pablo habla muy bien de él. Ahora bien, hay un problema. No se podían reunir en cualquier lugar. Estaban en un tiempo de persecución, en un tiempo en el que tenían que mirar muy bien dónde se congregaban, porque corrían el peligro de ser, de alguna manera, capturados, muertos, perseguidos y muchas otras cosas. ¿Qué es lo que hace Filemón? Utiliza su casa, que era una casa amplia, como lugar donde se hacían los cultos. Por lo tanto, Pablo, cuando se dirige a él, le tiene que decir: a la iglesia que está en tu casa. Pero aunque los cultos se hacen en la casa Filemón todavía tiene esclavos. Y hay esclavos en la casa iglesia. ¿Qué es lo que ocurre? Que Onésimo, que es uno de los esclavos, está en los cultos, escucha las alabanzas. Por cierto, tenéis un coro precioso, me ha sorprendido. Presencia las predicaciones de los invitados. Sabe que hay un pastor que es el hijo de Filemón llamado Arquipo. Onésimo es conocedor del sistema, sabe de que hay una iglesia dentro de la casa, pero Onésimo se sigue relacionando con Filemón como su amo, porque aunque está dentro de la iglesia, Onésimo no se ha convertido. ¿Qué es lo que ocurre? Que en algún momento, creo saber por qué, Onésimo no se siente útil, no se siente realizado, no se siente en su lugar, se siente quemado por la situación en la que se encuentra, esclavitud. Toma la fatal decisión de robarle a su amo Filemón y huir. Se escapa de la casa, sale huyendo. La propia historia lleva implícito que Onésimo, el esclavo fugitivo, en algún momento es capturado por los soldados romanos y es conducido a la cárcel de Roma con una F en la frente, que era la marca que le ponían a aquellos esclavos fugitivos de sus amos. Onésimo va a la cárcel de Roma. ¿Qué cosas? La misma cárcel donde estaba preso el apóstol Pablo por causa de predicar el evangelio. Y allí Pablo se encuentra con él y le predica la palabra de Dios. ¿Y qué cosas? Onésimo no se convirtió en la iglesia y se convirtió en la cárcel. Allí nace de nuevo, se convierte en hijo espiritual de Pablo, y ahora Pablo tiene una doble misión: cuidar a Onésimo, pero también restituir a su amo Filemón, porque también le conoce. Filemón y Onésimo son hijos espirituales de Pablo. No puede salvar a uno, tener misericordia de uno, incurriendo en injusticia con el otro.
¿Qué es lo que hace Pablo? Onésimo, sé que corres el peligro de que como te mande de nuevo a tu amo quiera cobrarse todo lo que le has robado y si no le pagas termine castigando, incluso crucificándote si no le pagas. Pero voy a hacer una cosa, le voy a mandar una carta a mi amigo Filemón a ver si te perdona la deuda. Y ahora escribe Pablo a Filemón. Mirad qué tacto, qué cariño, qué sabiduría y qué prudencia. Pablo, prisionero de Jesucristo, al amado Filemón, colaborador nuestro. A nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Me salto versículos. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Me salto más versículos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, atención, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero escucha, nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese por necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que como esclavo, como hermano amado. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Mira esto. Y si te dañó en algo o te debe, ponlo a mi cuenta. Esto es tremendo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. ¿Puedes repetir conmigo, iglesia? Yo lo pagaré. Luego volvemos a esto. Por no decirte, y esto es tremendo, por no decirte, Filemón, que aun tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. ¿Le quieres dar un aplauso a la palabra de Dios? La verdad es que tiene tantos detalles esta carta que te emociona. Pero para resumirles lo que acabo de decir en forma de introducción. Pablo le envía una carta a Filemón intercediendo por Onésimo diciendo: tengo aquí a Onésimo, sé que se apartó de ti y sé que te ofendió, que te dio la espalda y huyó, pero lo he encontrado en la cárcel. Y escucha, aquí ha nacido de nuevo y me es útil. Recíbelo por amor a mí, mirando mi cara. Y si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Bien podría ser la misma carta que hubiera escrito Jesucristo al Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, que también nos escapemos de papá el Creador, que también le dimos la espalda, que también nos robemos de su gloria. Bien podríamos decir que cada uno de nosotros fue capturado por la predicación del Espíritu Santo y fuimos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y fuimos conducidos a la cárcel de la tristeza que produce arrepentimiento.
Santo. Y señores, allí nos encontremos con Jesucristo, el cual nos renovó, nos restauró, nos hizo nacer de nuevo y le aceptamos como nuestro Salvador. Y bien podría ser la carta que ahora le envía a Cristo al Padre diciendo: papá, sé que se ha apartado de ti, sé que se ha escapado, sé que ha hecho lo malo, pero te lo envío de nuevo. Recíbelo como a mí mismo, háblalo mirando a mi cara. Padre, si algo te debe, yo te lo pago. Está aquí la presencia de Dios. Onésimo no encontró la salvación en la iglesia, porque en la iglesia era esclavo, pero en la cárcel era hijo. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Pablo de alguna manera, por qué Onésimo de alguna manera no se convierte en la casa iglesia con Filemón, pero se convierte en la cárcel con Pablo? Déjenme decirles por qué. Porque Onésimo se seguía relacionando con Filemón como amo y esclavo. Y es que en la casa también hay esclavos. ¿Hay cultos? Sí. ¿Hay alabanzas? Sí. ¿Hay predicaciones? Sí. Pero algunos se siguen sintiendo esclavos. Algunos se siguen relacionando con el Evangelio como el amo que le exige, que le obliga, que le manda, que le dicta, que le da normas. Porque Abraham, dice la Biblia, que tuvo dos mujeres. Una, la esclava, y otra, la libre. La libre tuvo un hijo según la promesa. Y este simboliza la gracia. Pero la esclava también tiene hijos dentro de la casa. Agar dio un hijo que era el hijo de la esclava, el cual dice Gálatas que este simboliza el monte Sinaí y simboliza la ley. Hay gente que nace del sistema religioso organizado y ha aprendido preceptos, normas, códigos, se saben incluso hasta el libro de normas de Filadelfia, saben cómo entrar, saben cómo salir, saben cuánto tiempo de disciplina tienen que cumplir, saben a qué hora tienen que venir, cuándo tienen que dar su ofrenda, saben cuándo levantar su mano, saben lo que pueden y lo que no pueden hacer. Llevan mucho tiempo preguntando qué es pecado y qué no es pecado. Se han criado dentro de la casa, pero no han tenido un encuentro verdadero con Dios, de tal manera que siguen relacionándose como esclavos que están dentro de la casa, pero no tienen el espíritu para guardar la ley. Sí conocen la ley, pero no tienen un vínculo paternal, no tienen un vínculo sentimental, no tienen un vínculo verdadero de naturaleza que les quiere hacer guardar la norma. Se relacionan con la ley, se relacionan con el Filemón de la ley, pero no se relacionan con el Pablo de la gracia. El problema de mucha gente que está dentro de nuestras congregaciones es que ha aprendido un sistema, pero no ha aprendido un estilo de vida. Es que se relaciona con las tablas frías de las leyes legalistas, pero no ha aprendido a tener una naturaleza que le hace guardar la norma, no por miedo, no por coacción, no por obligación, sino por amor, por deleite, por gracia. La esclava también tiene hijos. Y el esclavo que está dentro de la iglesia se relaciona con el Evangelio como si fuera un sistema jurídico. ¿Qué es un sistema jurídico, José? España tiene un sistema jurídico al que estamos sometidos todos, que te dice: no puedes pasar este límite en la carretera. Tienes que guardar el turno en la fila del Mercadona, porque si no armas un escándalo y viene el guardia jurado. Tienes que pagar tus impuestos o te cortan la luz. Tienes que hacer esto o aquello o eres castigado por el sistema jurídico. El sistema jurídico no te premia por ser buen ciudadano.
atención, te castiga por infringir las leyes, pero a ti no te vienen a la casa bonos sociales por cruzar una acera a una ancianita, o por levantarte del asiento si hay una mujer en estado de buena esperanza, o por darle 10 euros al vecino que no va a cenar, o por ser una persona que no arma escándalos, que saluda al entrar y se despide al salir. A ti no te llegan bonos sociales a la casa por eso. Ahora, sáltate un radar. Hará escándalo en una plaza. Haz algo que no tienes que hacer, que vas a ver cómo te viene la multa. Porque el sistema jurídico fue creado para corregir tus errores, pero no para premiar tus virtudes. ¿Qué es lo que ocurre? Que la servidumbre de la ley puede crear gente resentida por falta de afecto natural, porque ha aprendido la norma, pero carecen del cariño para guardarla. Esto se llama en psicología el síndrome de burnout, que es el síndrome del trabajador quemado. El síndrome del empleado que trabaja de sol a sol, que le echa horas, que aprende las normas, que está cumpliendo horarios, que continuamente está sometido al estrés del cumplimiento. Llegó un momento en el que los trabajadores que están sometidos a este sistema desarrollan lo que se llama estrés por cumplimiento, el síndrome del trabajador quemado. ¿Por qué? Porque están bajo el jefe que le dice: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello, y en el momento en el que te pases en algo se señaliza tu error, y llega el momento en el que eso te desgasta. Eso no solo pasa con los trabajadores, nos pasa a nosotros en la vida diaria. El hombre que se tiene que levantar diariamente para trabajar en el mercadillo, la mujer que tiene todos los cacharros sin lavar, el niño sin atender, la casa sin barrer, y tiene que a la misma vez hacer aquello y hacer lo otro. Llega el momento que el cumplimiento te desgasta, porque sabes que tienes que hacer todo esto continuamente, un día, otro día, otro día, otro día, otro día. Eso suele pasar también dentro de las iglesias, en los sistemas legalistas. Los sistemas legalistas que de alguna manera continuamente están apuntando: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, tienes que cumplir, tienes que hacer, tienes que estar. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no tienes en tu corazón un corazón regenerado, de que te haga guardar la norma desde el afecto y el cariño, eres un empleado asalariado que estás quemándote poco a poco y te estás desgastando psicológica y emocionalmente, porque sientes que esto ya te ahoga. ¿Por qué? Porque no me puedo mover, no puedo hacer, no puedo. Pues hijo mío, por tanta disciplina, por tanta llamar la atención, y nace la queja, nace el resentimiento. Te conviertes en un onésimo, en un esclavo fugitivo. Terminas desapareciendo de los lugares, terminas desentendiéndote de los pastoreos, terminas dejando a un lado todo. ¿Por qué? Porque te quemas, porque ya no puedes más. Señores, lo entiendo. ¿Por qué? Porque los sistemas legalistas, o una de esas, o produce gente que termina abandonando, o produce simones que terminan invitando a Jesús a la casa con un espíritu de sospecha, como si fuera a abandonar un policía de la santidad. Conductas ajenas, le llama, le dice: siéntate, y resulta que tiene el ceño fruncido, está cruzado de brazos, no le ha dado un beso en su frente, no ha lavado sus pies, no le ha dado un buen recibimiento, pero ha venido una mujer, y la mujer ha pegado una pata a la puerta, ha entrado, se ha tirado a él, le ha bañado de aceite, de perfume, y ha empezado a llorar a los pies del Señor, y con su pelico ha empezado a secarlo. Perdónenme, hermanas, no ahora, por supuesto, pero en el Medio Oriente hace 2000 años, una mujer que llevaba el pelo suelto era un símbolo malo, era una mujer no muy buena. Resulta que esta traía el pelo suelto
suelto y hace así el Simón. Se manifiesta y dice: ¡ay! Ya sabía yo, si es que me lo habían dicho lo que haría ver yo con mis ojos, que te he traído para probarte. Si este fuera profeta, sabría la clase de mujer que tiene a sus pies. Jesús ya hace así, dice: permito que te metas conmigo, pero no te permito que te metas con ella. Simón, que escucha, tú has cogido el otro camino. En vez de escapar con Onésimo, te has quedado y te has convertido en un policía de la santidad, que no pasas ni una, que estás a la defensiva, que estás continuamente señalizando los errores de los demás, metiéndote con los otros para ganar tu propio prestigio. Simón, que te has convertido en una persona intransigente. ¿Por qué? Porque a ti tampoco se te pasó una, y ahora tú tampoco pasas ninguna a nadie. Pero Simón, te tengo que decir, esta mujer ama mucho, porque mucho le ha sido perdonado, porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Pero como tú no te sientes perdonado, no tienes amor para otros. Porque el secreto está en que no podemos pegar los golpes en el pecho, en el que no podemos ronear, en el que no podemos envanecernos de que aquí somos el punto en la I, porque al fin y al cabo entendemos que se nos ha perdonado mucho. El que no cogea de una pierna arranquea de otra, que aquí no podemos presumir. Somos tizones arrebatados del incendio, somos trofeos de su gracia, somos pecadores rehabilitados. Por eso el que no conoce la gracia se convierte en un fugitivo de la ley. Pero luego está el que no ha conocido al amo de la ley, sino al Pablo de la gracia. El jovencico que entra, que sale, que gasta, que tiene la mano rota, que le da lo mismo 8 que 80, que no se somete a nadie. Es joven y dice: yo vivo la vida. Pero mira una moza, ronea con ella, le pisca vela, se piden, se casan, cogen un pisico aquí cerca de las Delicias, y ahora le han nacido 2 criaturas. Ahora, ese joven ya no trasnocha, se acuesta tempranico, ya no gasta por gastar, guarda hasta los 4 duros y mira por su economía. Ya no, hermano mío, se levanta a las tantas, se madruga, pone su mercadico, se ha convertido en una persona responsable. ¿Pero por qué? No, hermanos, no por la amenaza, sino porque hay un amor que le nace del corazón hacia su casa y hacia su familia. Luego estamos los que en la carretera vemos el radar que nos avisa, el GPS, radar a 100 metros, y ahora resulta que está a 70 y tú te pones a 70 mientras permanece la amenaza de la multa en el perímetro del radar. Pero cuando pasas el perímetro del radar ya te da lo mismo la limitación de 70 y te vuelves a poner a 80, 90 y a 100, porque tu conducta fue modificada mientras permanecía la amenaza de la multa. Pero cuando desapareció la amenaza, volvió tu antigua naturaleza. Señores, ¿quién se relaciona con la ley? No ha cambiado de verdad, pero señores, ¿quién se relaciona con el Padre de la gracia? Hay algo que le brota de adentro. Y señores, la oración ya no es un fastidio, la santidad ya no es un castigo, la obediencia ya no es una carga, sino que la oración es un deleite, la santidad
no una necesidad, y la obediencia una forma de vivir. Está aquí Dios. Onésimo estaba huyendo de una relación de amo y esclavo dentro de la casa iglesia. Pero me imagino, pastor, que Onésimo salió huyendo y dijo: por fin soy libre. Pero Onésimo, se te olvida que el cuerpo lo tienes marcado a fuego por el sello del amo al que perteneces. Porque los esclavos eran marcados con un sello del clan, de la familia, del apellido, del amo al que pertenecían. Tú no eres libre, eres un esclavo fugitivo. Hay gente que está en el mundo y dice: yo no bajo el culto, yo no hago cosas de aleluya, yo no doy cuentas a nadie, vivo la vida, yo soy libre. No, te equivocas. El sello de la creación, de la imagen de Dios, está en ti. Por eso la conciencia no te deja. Por eso no estás huyendo sin saber de peligro. Por eso no estás tranquilo. Por eso no puedes conciliar la paz. Por eso hay un vacío en tu interior. Por eso sientes que hay una amenaza sobre tu cabeza. Te crees que eres libre, pero sabes que eres un esclavo huyendo. Le pido al Espíritu Santo que te capture, que te capture y te selle con la F en la frente de la conciencia, para darte cuenta que necesitas volver a casa. ¡Aleluya! Le capturaron y le dijeron: tú no eres libre, tú estás huyendo. Le cogen y le llevan preso. Me encanta esto. Le llevan preso con una cárcel. ¿Y qué cosas? ¿Casualidad? No, propósitos de Dios. Amén. Llega a la misma cárcel en la que está Pablo. Está allí. Oh, siento a Dios. No sé qué tiene él, que cuando no te conviertes en la iglesia te está esperando en la cárcel de tu problema, en la cárcel de tu crisis, en la Me imagino que le lanzaron los guardas dentro de la cárcel. Pablo se me queda mirando, pero me imagino que Onésimo, al levantar la mirada y quedarse mirando a aquel hombre, se empieza a frotar los ojos y Onésimo dice: no sé, pero me suena tu cara. ¿Te he visto alguna otra vez? ¿Te conozco de algo? No sé por qué, pero la primera vez que nos encontremos con Jesús es como si le conociéramos de toda la vida. Amén. Es esa extraña sensación de que siempre estuvo ahí y nosotros no lo sabíamos. Te conozco, no sé, me suena. Pablo le dice: bueno, esclavo, posiblemente tú no lo sabías, pero en alguna que otra predicación me quedé con tu cara, sabía quién eras. Tú eres esclavo de Filemón, te he visto en la iglesia de Colosas. Seguro que le contó su historia y le dijo: me llamo Onésimo, que quiere decir útil. Mi nombre es útil. Pero te digo la verdad, me sentía inútil.
Porque estaba en la iglesia, pero seguía siendo esclavo. Era útil de nombre, pero inútil de naturaleza. Y la verdad que como no me sentía realizado, ni en mi sitio estaba quemado de tanto trabajo, le robé a mi amo y me fui. Y Pablo se le queda mirando y le dice: bueno, tal vez tu camino te trajo hasta aquí para que te encontraras con Jesucristo de nuevo, para darte otra oportunidad, para que enmendaras tu error, para que giraras el timón, para que te arrepintieras. Porque Él puede hacerte útil no solo de nombre, sino también de naturaleza. ¿Quieres aceptar a Jesucristo? El esclavo, entre lágrimas, arrepentimiento y convencimiento, dijo: sí, quiero. Y Onésimo, que no se convirtió en la iglesia, se convirtió en la cárcel. Nació de nuevo. Que Dios nos dé la posibilidad de cambiar nuestras vidas. Si puede ser por una predicación de Pablo en la iglesia, mejor. Pero si nos tiene que llevar a lo más hondo del problema de un calabozo y que Pablo nos predique allí, que así sea. Pero sea por buenas o sea por malas, que te recupere el Señor. Le predica: acepta a Cristo, pero ahora hay un problema, Javi. Bueno, eres un esclavo fugitivo, pero ya no eres esclavo, eres hijo de Dios. Ya no eres simplemente un pecador, ahora eres una persona regenerada. El problema es cómo quitamos ahora la F de la frente si te la han marcado a fuego y hierro. ¿Cómo hacemos para reconciliarte con tu amo Filemón? ¿Cómo hacemos para que rectifiques y para que restituyas lo que has robado? Porque la has mandado bien, ¿eh? La has mandado bien. Y a ver cómo hacemos ahora para devolverte a la casa con una nueva naturaleza. Y señores, había varias maneras de poder arreglar el problema. La libertad se podía comprar, o se podía recibir, o se podía interceder por ella. Y es que había varias maneras: por testamento, por censo, por varita. Había una forma en la que un magistrado superior dentro de una corte suprema, ante un jurado, tocaba con la varita a un esclavo delante de su propio amo y le hacía libre por el toque de la varita. La cuestión es que esa forma de liberar es una forma un poco que hace acepción de personas, porque unos eran tocados por la varita, pero otros seguían siendo esclavos. ¿Me dejáis que diga algo? Algunos creen que Dios tiene varita y que Dios elige a unos y a otros no, y que a unos los salva y a otros los deja en su condenación, haciendo acepción de personas. Lo siento, mi Dios no tiene varita. Bueno, hay otra manera. Por compra. Los esclavos podían reunir suficiente dinero como para comprar su libertad. El problema es que había esclavos por deuda, que como no tenían para pagar el pagaré, la deuda, ellos mismos ofrecían su vida en servicio y en esclavitud hasta poder saldar su deuda. Normalmente estos esclavos por deuda nunca lograban saldar su deuda, o era muy difícil, porque lo que debían era mucho, pero es que la manutención que recibían entraban dentro de su deuda, es decir, lo que comían, lo que bebían y el techo bajo el que dormían entraban dentro de su paga, por lo cual
nunca se lograba saldar la deuda. Créanme que yo lo he intentado alguna vez, hermanos míos, porque tengo una deuda muy grande. Mi pecado es demasiado malo, demasiado grotesco a los ojos de Dios, y créanme, lo he hecho mal. Le he dado la espalda, le he dado, hermanos, le he robado, hermano mío, me he escapado, he huido de su presencia. Nuestra deuda es demasiado grande, y yo alguna vez pues he intentado pagarla, hermanos míos, porque dice la Biblia en Isaías capítulo 1: si hicieres el bien, si dejares de hacer el mal, si restaurares a las injusticias, si ayudares al huérfano, si bendijeres a la viuda, si hicieres todas estas cosas y tu justicia fuera perfecta, entonces ven y echemos cuenta, y si tu pecado viniera a ser rojo como la grana, lo haré blanco como la lana. Y yo dije, pues ya está, entonces me voy a portar bien, voy a dejar de echar maldiciones, voy a dejar de venderle el lote al vecino conchándole, voy a cruzar a la ancianita el semáforo, voy a levantarme del asiento para una mujer en un estado de buena esperanza, voy a diezmarle a algún hermanico y voy a ayunar, voy a orar de vez en cuando, porque ayunar lo tengo más difíciles, hermanos. Pero bueno, yo creo que ya me he portado bien, después de una semanica, todo lo que he hecho, pues resulta que he hecho todo eso, me he ido a la presencia del Señor y le he dicho, ¿qué tal, me he portado bien esta semana? Que dijo que si me quitas algo de la deuda, ¿no? Porque me he portado muy bien. Se me queda mirando el Señor y me dice, iluso, tu deuda todavía es más grande. Y yo digo, ¿pero por qué, Señor? Si he hecho lo bueno, he hecho buenas obras, me he portado bien. Ya, pero es que ignoras mi palabra. ¿No te acuerdas que dice mi palabra que yo soy el que produce en ti el querer como el hacer por mi buena voluntad? ¿No sabes que mi palabra dice en Efesios 2:10 que eres hechura mía, creado en Cristo Jesús para buenas obras? Escucha, que yo te las he preparado de antemano. ¿No sabes que el apóstol Pablo dice, he predicado, he estado en naufragio, me han pegado en la espalda, he predicado más que todos, he abierto iglesias, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí? Por eso, cada vez que quieres hacer buenas obras, tienes que venir al banco de la gracia, empeñarte de nuevo para poder hacer esas obras, por lo cual tu deuda viene a ser más grande de lo que eras antes. Señores, no hay manera de saldar la deuda, somos deudores eternos. ¿Qué hacemos entonces? Ni por varita, ni por compra. Pero había una forma que era la manumición, es decir, la libertad, por la intercesión de un amigo al amo, que le pedía por carta escrita que mirando la cara del amigo le diera la libertad al esclavo. Pablo dice, no tienes dinero, ni tampoco tienes enchufe con ningún magistrado, pero tranquilo, que yo soy amigo de Filemón. Le voy a escribir una carta intercediendo por ti para que te perdone la deuda y te pueda dar la libertad para servirme. Es entonces cuando Pablo empieza a escribir, oh amado Filemón, sabes que tú te me debes a mí, ¿vale? Y te pido no que me lo hagas de obligación, mirando mi cara como un favor. Tengo aquí el Onésimo, la ha mandado, te ha robado, pero mira, vamos a hacer una cosa. Escucha, Filemón, te lo devuelvo. Yo sé que tú me debes a mí, pero no me pagues a mí y no le cobres a él. ¡Aleluya! Llegamos a ese acuerdo. Y es más, mira, para que veas que no me quiero aprovechar de ti, si algo te debe, yo, Pablo, lo pago. Ponlo a mi cuenta. ¿Puedo bajarme? A ver si no me mato, ¿vale? Señores, creo que alguien se tuvo que hacer amigo de la ley para poder pedir el favor.
de que nosotros se nos perdonara la deuda. Jesucristo vino a esta tierra, tomó forma de hombre, se sometió a las condiciones, a las leyes, a los mandamientos, desde el primer gramo de oxígeno que entró en sus pulmones, desde el primer paso que dio siendo un bebé, cumplió todas las leyes, cumplió los 613 mandamientos, no se saltó un precepto, anduvo siendo santo. Señores, Jesús se tuvo que hacer amigo de la ley, y sí, la ley terminó siendo amigo de Jesús. Por eso el Padre tuvo que decir: este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Su testimonio, su santidad fue intachable. Se hizo amigo de la ley, de tal manera que ahora la ley le era deudora a él, porque dice Deuteronomio capítulo 28: si oyereis mi voz y guardareis mis mandamientos, os bendeciré en vuestra entrada y vuestra salida, bendeciré vuestros graneros, bendeciré vuestros campos, abriré los cielos, vendrán tus enemigos por un camino y por 7 huirán de ti, bendeciré a tus hijos, bendeciré a tus nietos, bendeciré a tus semillas, bendeciré tu ganado, todo lo que hagas lo bendeciré. Ahora Jesús se ha hecho amigo de la ley, y ahora la ley le debe bendición, la ley le debe prosperidad, la ley le debe, Dios mío, pero Jesús ha hecho un trato y ha dicho: escucha, ley, me he hecho amigo de ti y ahora me debes a mí todas las bendiciones, pero vamos a hacer una cosa: no me pagues a mí, pero no le cobres a ellos. ¡Danos la libertad! Por eso Jesús ha dado la cara por nosotros y le ha mandado una carta al Padre, Juez Supremo, y ha dicho: Padre, te los envío de nuevo mirando mi cara, recíbelos como a mí mismo, nunca mejor dicho, mirando mi cara. Porque, señores, ¿cómo quitamos la F de la frente del fugitivo si está marcada a fuego? No había otra manera. La F solo se podía quitar haciendo una herida mayor, disfigurando la parte de la frente donde estaba marcado. Pero Jesús dice: mira, he pedido que no te cobren a ti y que no me paguen a mí, y de esa manera saldamos la deuda, pero lo de la frente lo voy a tener que hacer de otra manera. Para quitarte la frente, la F de la frente, te tendría que disfigurar el rostro, pero voy a hacer una cosa: que me disfiguren el rostro a mí. Por eso Isaías 52 versículo 14 dice: porque su rostro fue disfigurado de los hombres y su parecer delante de los hombres, de tal manera que no hay parecer en él ni hermosura, como raíz de tierra seca. Le veremos, naceremos su hermosura. Señores, ha puesto la cara, ha puesto los ojos morados, le despidió el tabique nasal, sus sienes están traspasadas por espinas. Ahora Jesús ha dicho: Padre, mirando mi cara, quítale la F a él, sálvale a él. Esa es la gracia que nos salva, que nos restituye, que nos recupera, que nos da una nueva oportunidad, que nos lleva al camino, que nos devuelve al lugar del que salimos. La presencia de Dios está aquí. Que bendita sea su gracia, que bendita sea su misericordia. Pero ¿me permiten que les diga algo? Pablo sigue escribiendo y dice: tú me debes a mí, no me pagues, pero no le cobres a él. Pero para que no creas que me estoy aprovechando de ti, yo lo escribo de mi mano. Yo, Pablo, pagaré. Os lo he hecho que lo repitierais. Yo lo pago. Ponlo a mi cuenta. ¿Saben lo que era esto?
Esto implicaba, hermanos míos, algo que se llamaba xeirógrafo, que viene de la palabra autógrafo luego, y que posteriormente se convirtió en firma. Es el documento que se llamaba acta de decretos, oh santo, y que anunciaba que la deuda que se exponía la firmaba alguien con un xeirógrafo, una firma. ¿Habéis visto que cuando firmamos algo, por ejemplo un alquiler, abajo pone el arrendatario y en el otro el arrendador? Bueno, en estos documentos ponía debajo, yo lo pagaré. Pablo no está haciendo solo una carta, está haciendo un acta en el que él se hace responsable para pagar la deuda de Onésimo. Porque la deuda la tiene que pagar alguien. Porque todo es por gracia, pero nada es gratis. Alguien tuvo que pagar. Y alguien tuvo que pagar porque Dios, Padre, como juez de la tierra, como justo y santo, no puede dejar el pecado sin ser castigado y él sin ser restituido. Si Dios perdonara la deuda haciendo misericordia, haciendo brillar su misericordia sin castigarla el pecado, Dios infringiría su propia norma y naturaleza, haciendo brillar la misericordia, pero dejando que decaiga su justicia. Y Dios no puede hacer brillar un atributo en detrimento del otro. Dios tiene que ser misericordioso, pero tiene que seguir siendo justo. Por eso Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, exige sacrificio. Al principio, corderos. Luego, el propio Jesucristo. ¡Sangre! Es lo que demanda el castigo por el pecado. Y ustedes dirán, ¿pero y por qué hace eso el Señor? Porque eso se llama restitución. ¿Y qué es restitución? Reparar un daño hecho. Devolver algo que se ha robado. Dios tiene que ser restituido en su justicia. ¿Por qué demanda Dios sacrificio? ¿Porque Él necesita sacrificio? No. Porque nosotros tenemos que aprender restitución. Te pongo un ejemplo. Resulta que me ha ofendido el Javi. O le he ofendido yo a él. Yo le he ofendido al Javi. La he mandado y le he ofendido. Ahora voy dentro de unos días y le digo, Javi, perdóname. Resulta que le he pedido perdón y Javi está diciendo, ya, tú me pides que te perdone, pero, por ejemplo, me has roto el coche. Te dejé el coche y el coche me lo has dejado roto. Yo te perdono, pero ¿qué hago con el coche? Y yo digo, hola, muy bien. Y luego es pastor, y luego es cristiano. Pues me tienes que perdonar. Exigir el perdón de la persona a la que se ha ofendido sin una oferta de restitución es manipulación maquillada de paganismo. Yo que quiero que me perdones porque tú estás en la obligación de... Y tú también estás en la obligación de restituir. Dios perdona, pero Él tiene que ser restituido. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Quién paga? Onésimo no tiene. Dios tiene misericordia, pero alguien tiene que ser restituido. El daño tiene que ser reparado. Bueno, me dejan que les diga lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que viene un paralítico que abre en el techo, desciende en un ascensor de hace 2000 años y le dice, tus pecados te son perdonados. Los que están alrededor se echan manos a la cabeza y dicen, ¿qué haces? Estaban perdonando pecados. Se
hace Dios? Viene el de la mano seca y le dice, tus pecados te son perdonados. Viene la mujer sorprendida en pecado y le dice, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más, tus pecados te son perdonados. Y los sacerdotes echaban manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque no solo se hacía pasar por Dios, es que había un sistema establecido en el que se tenía que pasar por peaje, se tenía que pagar el cordero, se tenía que restituir. ¿Y quién eres tú para saltarte el sistema por el que pagamos por el cordero? Y es que aquí había un asunto muy turbio. Los sacerdotes y los sumos sacerdotes tenían acciones e intereses dentro de los negocios del templo por el que compraban y vendían corderos. Cada vez que se compraba un cordero se llevaban un trocito, una mordida, un porcentaje de cada cordero. Estaban diciendo, chacho, este nos busca la ruina, acaba con el negocio, se está perdonando pecados, pero estos no pasan por peaje y nosotros no nos llevamos nuestra parte. Señores, Jesús es así, perdona pecados y los sacerdotes no se llevan la mordida, porque antes de eso, ¿qué cordero hay por medio? Y bien podía decir Jesús, no os equivoquéis, sí hay cordero, el cordero soy yo pagaré. Y ahora prepárate, por eso dice en Colosenses capítulo 2, versículo 18, que Dios, tomando el acta de los decretos que nos era contraria, es decir, tú y yo teníamos un pagaré, teníamos un documento donde teníamos un montón de cosas que nos condenaba, pero dice la Biblia, tomando el acta de los decretos que nos era contraria, la llevó hasta la cruz, la clavó en la cruz y nos dio el perdón de los pecados. Él ha pagado para que tú y yo seamos libres. Está aquí la presencia de Dios. Termino con esto. Onésimo, no te preocupes. Intercedo por ti a Filemón y yo me hago cargo de la deuda. No sé, no termina la historia en la carta, pero la tradición arroja un poco luz de cómo terminó la cosa, pastor. Resulta que luego, posteriormente a los apóstoles, estaban los padres de la iglesia primitiva, Clemente de Alejandría, el pastor de Hermas, Irineo de León, e Ignacio de Antioquía, que fue un mártir de la fe. Murió por el Señor. Bueno, siendo conducido a Roma para morir, Ignacio de Antioquía escribe una serie de cartas. Entre ellas, escribe una carta a Éfeso y se dirige al pastor de la iglesia y dice, nada más empezar, oh excelentísimo Onésimo. Y hace el mismo juego de palabras que Pablo, ya no solo de nombre, sino de naturaleza. Se conoce que el esclavo fugitivo se terminó convirtiendo en el pastor de la iglesia. Y es que yo no sé qué tienen los encuentros con Dios, que convierte a los pecadores en príncipes del pueblo. Yo no sé qué tienen los encuentros con Dios, que hace de los fugitivos inútiles herramientas útiles que sirven al Señor. Decía el cartel que es hecho, un encuentro con Dios lo puede cambiar todo. Yo no sé si estás en la iglesia durante muchos años, pero nunca has tenido un encuentro con el Pablo de la gracia, con Cristo el Nazareno. Yo no sé si sientes que te está opresionando, que te está quemando, que te está ahogando la ley. Es normal. Necesitas entender que esto no nace de la imposición, esto nace del amor, esto nace de la gracia, esto nace de un corazón regenerado. En el nombre de Jesús, encuéntrate con Jesucristo. ¿Te puedes poner de pie conmigo?
Dale gracias al Señor. Te alabamos, Padre. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Permite que el Espíritu Santo en esta tarde, aleluya, permite que el Espíritu Santo en esta tarde toque tu corazón de una manera especial. Con la libertad que tengo con mi amigo Javi, quiero hablarte de muchos hermanos, de muchas personas que se han criado dentro de la iglesia, pero nunca conocieron al Señor. ¿Me escucháis? Esto es fuerte lo que voy a decir, me da igual que me graben porque lo sé. Predicadores que llevaban toda la vida predicando en púlpitos y pastoreando iglesias y se han confesado, Javi, y han dicho: ahora conozco al Señor. Puedes haber crecido correteando como los niños por los pasillos de la iglesia y haber crecido y creer que puedes dar por hecho que conoces al Señor. Pero hay veces que estando en la iglesia seguimos siendo esclavos y hay tratos en los que conocemos al Señor en medio de los momentos más oscuros y difíciles. No mires a nadie. Mírate el alma. Mírate el alma. Y habla contigo mismo: Señor, ¿te conozco de verdad? ¿O solo conozco normas, cultos, alabanzas, pero no he tenido un encuentro contigo? Le pido al Espíritu Santo que, si es así, esta palabra te marque y te haga sacudirte por dentro y salgas corriendo a su presencia y digas: Señor, conocía al Filemón de la ley, pero no conocía al Pablo de la gracia. Conocía el culto, pero no te conocía a ti. Esta es una palabra que tiene que quedar marcada en tu corazón. Olvídate de catalogar un predicador, olvídate de si ha salido bien o mal el culto. Mírate a ti ahora. Mírate el alma. Reflexiona. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, cierra tus ojos, levanta tu mano, por favor. Te ruega mi alma, toca ahora cada corazón.